Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo a usted en la defensa de sus derechos que en algún momento pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 204, o en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. El día de hoy nos atañe entonces un programa sobre el proceso ejecutivo. Vamos entonces a definir qué es un proceso ejecutivo, cuáles son los elementos del proceso ejecutivo y concretamente eso tiene que ver sobre todo cuando hemos prestado dinero, cuando hemos firmado una letra de cambio, un pagaré y después nos vemos envueltos dentro de un proceso ejecutivo o necesitamos recurrir a la justicia, necesitamos recurrir al aparato judicial para que proteja nuestros derechos porque alguna persona a la que le prestamos dinero no nos ha pagado. Entonces empecemos definiendo qué es primero un título ejecutivo y por qué razón el proceso se llama proceso ejecutivo. El proceso se llama proceso ejecutivo porque existe como tal un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un título ejecutivo es un documento. Entiéndase desde el punto de vista jurídico, documento no solo como el papel, el documento que nosotros decimos solamente el papel, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, que era lo que estaba nombrando ahora como título valor. Entiéndase documento como cualquier elemento, vamos a poner el ejemplo de esta grabación. Para el derecho, esta grabación es una prueba documental, es un documento. Si yo frente a esta cámara dijera que me obligo o que tengo una obligación clara, expresa y actualmente exigible, muy posiblemente se me podría convertir en un elemento ejecutivo, un documento ejecutivo o un título ejecutivo, que es el que estamos definiendo. Claro, pues que tendríamos pues que estar en una legislación muy avanzada, porque muy probable, pues con el ejemplo que pongo de la grabación, tal vez un juez me exija otros elementos para quedar pues más tranquilo. Cuando yo digo que ese documento es un título ejecutivo, es porque ese documento tiene una obligación que es clara, expresa y actualmente exigible. Vamos a definir cada uno de esos. ¿Qué es una obligación clara? Una obligación clara es donde en ese documento se expresa esa obligación. Entonces vamos a suponer, páguese a la orden de mi nombre, Giselin Jenny Giraldo Buritica, expresa la suma de tanto dinero, la suma de 700 millones de pesos, de 700.000 pesos, de 100.000 pesos. Ahí estoy diciendo que la obligación es clara, que es expresa y una obligación que sea actualmente exigible. ¿Qué quiere decir actualmente exigible? Ya se cumplió el plazo o la condición para que se exija el pago de esa deuda. Entonces, si un documento, cualquier documento, señor televidente, tiene una obligación que es clara, expresa y actualmente exigible, se convierte en un título ejecutivo. Los ejemplos más claros del título ejecutivo, que los estoy diciendo desde que inicié el programa, es por ejemplo la letra de cambio. Entonces, ¿qué sucede con el proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo es un proceso, por decirlo así, que va en contra de la imparcialidad ya del juez o de lo que el juez puede trabajar, por ejemplo, en un proceso declarativo, y es que acá el juez simplemente le interesa ejecutar. Entonces, vamos a suponer que una entidad bancaria se acerca, toca las puertas del Estado y hace una demanda ejecutiva. Esa entidad bancaria simplemente va a llevar un pagaré. El juez no va a escuchar a la parte a que le diga, no, vea, señor juez, es que yo no tengo con qué pagar, yo tengo una situación económica muy difícil, estuve privado de la libertad, estuve hospitalizado. No, el señor juez simplemente le llega ese título valor. Perdón, ese título valor no, ese documento, ese título ejecutivo, que no necesariamente tiene que ser un título valor, en este caso puse el ejemplo del pagaré, y él simplemente cuando analiza que esa obligación es clara, expresa y actualmente exigible, entonces él va a hacer algo que se llama librar mandamiento de pago. Entonces va a decir, se libra mandamiento de pago, se le ordena a esta persona que en el término de tantos días pague la deuda tal,
con los intereses, se hace la liquidación del crédito, con los intereses, él simplemente va a librar el mandamiento de pago. ¿Qué hace la parte? Realmente la defensa, cuando nos vemos envueltos en un proceso ejecutivo, es muy pequeña, la que podemos hacer los abogados. La defensa acá en este caso, lo único que puede hacer es alegar, por ejemplo, excepción de pago. Muchas veces nos dicen, no, es que me debía 30 millones de pesos, más intereses, más los intereses corrientes, los intereses de mora, y no me ha pagado nada. Y resulta que la otra parte viene y le dice a uno, no, vea que yo sí le pagué, yo le pagué tal fecha, yo hice tales abonos. Entonces lo que hace el abogado para defenderlo a usted en un proceso ejecutivo es mostrar, por ejemplo, excepción de pago, o por ejemplo alegar que el título valor quedó mal diligenciado, o alegar incluso la prescripción de la deuda. Mire, es que esa letra de cambio se debió haber cobrado en tal fecha y usted dejó pasar los 3 años que tenía. La prescripción son 3 años, entonces usted no me va a poder cobrar a través de este proceso ejecutivo. Eso es pues como la defensa que pueden hacer, porque realmente cuando nos vemos dentro del proceso ejecutivo, incluso cuando iniciamos los procesos ejecutivos, siempre van acompañados de un embargo. Llámese el embargo del bien inmueble, del terreno, la quinta parte después del salario mínimo es lo que nos pueden embargar. El salario mínimo es inembargable, con excepción cuando son por alimentos, cuando son para los alimentos de los hijos o alimentos de los adultos, de un adulto mayor, de mis abuelos, de mis papás. Cuando me van a embargar, porque es un proceso ejecutivo de alimentos, sí me pueden embargar hasta el 50% de mi salario. Lo mismo ocurre con las cooperativas. Cuando de pronto hacemos un crédito frente a una cooperativa o a una mutual es muy distinto, frente a un banco, que el banco solo nos va a poder embargar la quinta parte después del salario mínimo. Es decir, ese salario mínimo se entiende que es el mínimo vital que usted requiere, entonces no se lo van a poder tocar, por decirlo así, y después del salario mínimo, vamos a suponer que se gana 2 millones de pesos, entonces después de lo que le quede sacando el salario mínimo, se hace la división en 5 y esa quinta parte es la que se podrá embargar. Entonces en los procesos ejecutivos les decía, por lo general la defensa es muy mínima cuando nos vemos envueltos dentro de un proceso ejecutivo. No quiere decir que no haya defensa. Ocurre mucho, por ejemplo, en los procesos ejecutivos de alimentos, donde sí se dieron las cuotas, donde la persona se atrasó. Entonces lo que hace el abogado es excepcionar. Desde el punto de vista jurídico nosotros lo llamamos las excepciones, excepcionamos y decimos un momentico que sí hubo unos pagos. Entonces ya esa naturaleza de proceso ejecutivo que venía, que era ejecutar, porque de hecho el proceso ejecutivo no tiene audiencias, el proceso ejecutivo simplemente yo allego ese título valor, demuestro que tengo ese título valor, esa obligación clara, expresa y actualmente exigible, y el juez simplemente va a ejecutar con base en ese título valor. Ejemplo también las hipotecas sobre los bienes inmuebles, ya en el nuevo Código General del Proceso pues se tramita por un solo tipo de proceso, afortunadamente. Obviamente pues como con unos requisitos y unas obligaciones diferentes cuando estamos hablando de una hipoteca, una prenda, diferente pues a cuando simplemente estamos hablando pues de una obligación singular. Ese proceso ejecutivo tiene la naturaleza desde lo natural, desde el derecho subjetivo, en que paguemos nuestras deudas, en que tengamos claro qué debemos, en que no estemos pensando en que si ya venció, prescribió esa deuda en 3 años, entonces yo no la voy a pagar, yo voy a mirar cómo defraudar a la otra persona. Yo creo que a ninguno se nos olvidan las deudas, lo que pasa es que a veces nos hacemos los olvidados y priorizamos otras cosas. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que tiene por objeto instruirlos a cada uno de ustedes en algún momento que puedan ver vulnerados sus derechos y podamos estar ahí para acompañarlos. Muchísimas gracias.